Llegamos a un capítulo de esta serie que tiene que ver con la oración. Pablo aborda en la carta a los tesalonicenses qué debemos hacer, qué actitud debemos tener, qué prácticas a las que debemos recurrir mientras esperamos, mientras tanto, qué es lo que hacemos, no estar viendo para arriba. Pablo dice en su primera carta, a la altura del capítulo 5 y en el verso 17, un verso hipercorto. En la NVI 3 palabras solamente. Dice, oren sin cesar. En otras palabras, dice Pablo, mientras esperamos, oramos. Mientras esperamos, vamos a estar orando. De hecho, insiste en esta disciplina constantemente en este libro. La NTV lo expresa de esta manera. La traducción viviente dice, nunca dejen de orar. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa eso? ¿Que esté metido en la iglesia siempre? Orando, rezando. ¿Qué significa un mandato como ese? ¿Qué significa? Tengo trabajo, ¿cómo hago? Tengo familia, ¿cómo hago? Tengo que dormir, ¿cómo hago? Tengo una vida que desarrollar. ¿Cómo es que me dice que nunca pare de orar? Bueno, básicamente la implicación es que nosotros vivimos en una dimensión espiritual donde todo lo que nos acontece lo tocamos a través de la oración. Bueno, malo, feo, grande, pequeño, reacciono orando. Estoy conectado con Dios y reacciono orando ante cualquier circunstancia. Manejo hacia el trabajo, voy orando, voy adorando, voy bendiciendo mi tierra, mi país, esta escuela, este colegio, este policía, este motociclista. Me dejo usar por Dios constantemente para eso. Me dan una noticia, oro. Me lanzan un reto, oro. Eso es lo que significa oren sin parar. En palabras de Adrian Rogers, un extraordinario pastor que ya está y gozando de nuestro Señor. Él dijo estas palabras: en todas las cosas espirituales debemos ser naturales. Y en todas las cosas naturales debemos ser espirituales. Somos naturalmente sobrenaturales. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que escape a la reacción suya y mía de orar, de hablar con Dios y de pedirle a Él que esto que yo creo que tengo bajo control, no lo tengo bajo control. Solo Dios puede. Así que toco esa realidad desde la perspectiva de la oración. Hace 1000 años, jugando un partido dificilísimo en la olla mágica allá en Punta Arenas, estábamos allí cocinándonos. Eran partidos a las 11 de la mañana. Imagínese usted, a esa hora los ponían. Y los bomberos regaban la cancha la noche anterior. Así que era literalmente un sauna. Empezaba a salir ese vaho terrible. Y nunca se me olvida que estaba en un tiro de esquina. Se apelota la gente, hombrazos, manazos. Y cuando lanza la bola, un jugador de Punta Arenas me golpeó la boca. Duro, durísimo. Fue tan fuerte el golpe que me arrancó un diente de cuajo. ¡Pum! Y soy defensa, estaba cuidando el primer palo, así que viendo para que la bola no entrara al gol, y al mismo tiempo yo sentí donde voló. Así que cuando ya pasa la jugada, oro. Señor, mi diente, que me aparezca. Y lo veo ahí tirado, lo agarro. Trato de metérmelo así a la brava, ¿sabes? Puro Rambo, así. Nada, termina el juego, terminé como pude. Y tenía vergüenza. Conozco a mis compañeros que te hierven en aceite en cuestión de minutos. Así que
estábamos en la piscina relajándonos y de repente, después de chapotear un rato, se me cayó el diente en la piscina. Dios mío, Dios mío. Me siento en la orilla, histórico, me siento en la orilla y le digo: Señor, no me dejes regresar a San José sin mi adorado diente. O sea, realmente, de verdad, Señor. Y propongo, me voy a tirar. Es una piscina grande y llena de gente. Llena de gente. Voy a nadar. En el momento en que sienta, me voy a sumergir. Señor, yo voy a poner la mano en el fondo y ahí va a estar mi diente. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que empiezo a nadar de verdad y de repente, y ahí lo siento una cosa dura y lo agarro, salgo y en efecto era mi anhelado y preciado diente. Y es que no era cualquiera, no era una muela atrás, era este que está aquí adelante. Y estaba ahí. Yo, gracias, Señor. Y otra vez, viendo a ver cómo me lo acomodo para poder por lo menos medio hablar con mis compañeros. No hay nada que escape de la influencia de una oración. Ese es nuestro Padre. El problema no es que Dios no contesta, porque Él siempre contesta. A veces la respuesta es no. Esa es una respuesta. El problema es que el emisor está fallando, usted y yo. Dice el Salmo 65, tú eres el Dios que escucha la oración. Maravilloso. El problema es que alguien no la está haciendo. No la escucha porque no la hice. Señor, mientras esperamos, oramos y te pedimos que nos hagas crecer en esta disciplina espiritual que todos tenemos en alta estima, pero que no la practicamos como debiéramos. Te ruego, Señor, ayúdanos y guíanos. Por Cristo, que así sea. Amén. Muy bien, permítame responder a esta pregunta. ¿Por qué debo orar sin parar? ¿Por qué? ¿Por qué debo orar sin parar? Porque es que Pablo le dice a una iglesia que tiene una gran pregunta: ¿qué hago mientras Cristo regresa? Y él dice: oren sin parar. No paren de orar. Y para responder esa pregunta, salto al libro de los Hechos en el capítulo 10. La mitad del 11 también, pero esa es su tarea. Leer todo el capítulo 10, ojalá el día de hoy, que tiene fresca la enseñanza, para que reciba el impacto más grande que puede haber, que es el de la pura palabra de Dios entrando a nuestro sistema, a nuestro corazón. En Hechos capítulo 10 se narra dos historias. Y voy a mostrar cómo la oración conecta con Dios y con la gente, cómo la oración trae revelación y cómo la oración también es capaz de hacer que cada uno de nosotros tenga la gracia y la unción de Dios. Es en ese vehículo tan admirado, tan apreciado, pero tan poco practicado, que se llama la oración. Así que vamos con el primer concepto. Este es Cornelio, por un lado, un soldado romano que vive en Cesarea de Filipo, un cónclave militar romano. Y por otro lado está un hombre llamado Pedro. Cornelio es un militar, es un centurión romano. Pedro es un discípulo de Jesucristo que ahora tiene un rol apostólico. Y los dos están orando. Y Dios se revela a ambos de una manera impresionante. Vea lo que ocurre. Capítulo 10, verso 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Entiéndase, el término que los describe eran prosélitos, gente que sin ser judíos simpatizaba con el Dios de los judíos. ¿Ok?
y oraban a ese Dios en medio de un mundo sumamente pagano. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Oraba a Dios constantemente. Él entra en esa dimensión. Ahí estaba y de repente, ¡pum!, una visión del cielo que le dice: tienes que conocer a un hombre que se llama Pedro. No vive aquí, vive en Jope. Está en Jope en este momento. A 50 kilómetros quedaba Jope. Salto al verso 9. Ahora es la narración de la oración de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, un grupo que encomendó Cornelio: vaya y tráigame a ese hombre. Vaya, búsquelo y me lo traen. Dice, mientras iban de camino y se acercaban a la ciudad, vea de nuevo. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, una hora difícil, hay hambre, hay calor, pero él decide orar. A pesar de la adversidad de la circunstancia, él decide orar. La oración conecta. La oración nos conecta, nos vincula. Inmediatamente hacemos match con alguien. El principal, Dios. Nos costaría mucho sacar una cita con el secretario general de la Organización de Estados Americanos o el presidente del Banco Mundial. Vamos a mandar un texto. Mire, a ver si me podrían dar una cita con este personaje tan importante. Seguramente ni nos respondería. Y nosotros, en el nombre de Jesucristo, podemos acceder al trono de Dios y no lo hacemos. No lo hacemos. La oración normalmente está vinculada a algo adormecente, a algo que no es gratificante, porque no hemos llegado a descubrir este enorme privilegio que es hablar con Dios. Que Cristo murió, el velo del templo se rasgó y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. Poder tener una conversación con Dios es extraordinario. Es nuestro más grande privilegio y al mismo tiempo nuestro más grande fracaso. Porque la gran mayoría de nosotros deberíamos reconocer que no estamos en el punto donde deberíamos estar. ¿Qué significa orar sin parar? Es porque me conecta con Dios, con la fuente primaria de todo. Pero quiero hacer un énfasis mayor por algunas razones en que la oración me vincula con la gente. Yo tengo una relación fuerte con la gente por la que oro. Tengo una relación con mi esposa saludable. ¿Por qué oro por ella? Tenemos que buscar tácticas. En mi teléfono yo tengo las caras de la gente por la que oro durante la semana y las voy cambiando. Ahí está mi esposa, está mi hijo Andrés, que me regaló estas tenis serias de luto, ¿ok? Él, tengo la foto de mi hija, de mis nietas, la foto de mis compañeros de ministerio y oro por ellos. Pongo un verso de la Biblia ahí que sé que Dios quiere que me lo aprenda porque está trabajando algo en mi vida. Me ayudo. Entiendo que cuando voy por la calle ahora me conecta con la gente. Mi primera oración, más bien es mi primera oración, pero mi segunda petición. En octubre del año 81, le he contado 1000 veces, yo tengo, un rayo de Dios me cae en un grupo carismático católico. Nadie llora, solo lloro. Es un toque de Dios impresionante, extraordinario. Entró una persona a ese lugar, salió otra persona de ese lugar. Nadie me dijo nada, nadie me aconsejó, nada. Nada más, yo sabía que Jesucristo había tocado mi corazón. Así que me encierro en el cuarto y le digo una oración, 2 peticiones. 1, usted podría recibir a alguien como yo. Lo he contado otras veces. Usted sabe, soy una persona oscura, de conducta cero. Soy una persona violenta, traidora. No soy leal, he traicionado amigos.
Mi vida es un desastre. Este cuarto está lleno de pornografía. Soy un hombre sucio, oscuro. Usted, a ese que yo acabo de sentir, podría tocar, a aceptar a alguien como yo. Y lo otro que le dije fue, yo necesito conocer a quien vaya a ser mi esposa, porque esa es un área problemática en mi vida, de siempre. Y yo quisiera conocer a la mujer que va a ser mi esposa, y quiero pedírtelo. Quiero conocer quién va a ser mi esposa. Póngamela al frente y ayúdeme a reconocerla, ¿sí? Y me acuerdo que un par de semanas después, en la Universidad Nacional, en el aula a la par, sale aquel muñecón caminando. Wow. Era como si tuviera una luz desde arriba, así, un spotlight. Wow. Elegante, con zapatos de tacones. ¿Quién va a la universidad con tacones? Ella. Gabardina, usaba gabardina encima, toda elegante, así. Yo, wow, wow. Y yo con aquella facha, que por cierto no ha cambiado mucho con los años, de verdad, yo con aquella facha, Dios mío. Pero aún así me acerco y me presento. Ni le digo cómo porque se muere de la vergüenza ajena. Me presento. Pero ahí empezó la hija de un pastor. Me volvió a ver con una mezcla de lástima, compasión y miedo, de todo un poco. Pero este martes que viene, cumplo 41 años de casado con esa mujer. 41 años. Dios conecta a la gente. Pedro y Cornelio no tenían ningún chance. Este es un romano que está allá destacado en Cesarea de Filipo y el otro está allá. Es un religioso que vive en ese momento, estaba en Jope, 50 kilómetros de distancia, pero la oración los conecta, suben a una dimensión donde Dios los conecta. Es impresionante, es absolutamente maravilloso, extraordinario. Le señala el camino. Le dice en el verso 6, Simón, en la casa de Simón el curtidor, manda a traerlo. Tienes que conocerlo, manda a buscarlo. Vive en Jope, en una casa junto al mar. Vaya, mande a alguien. Van, lo encuentran, lo buscan, lo traen. Señala el camino. Nosotros, aún con personas con quien tenemos diferencia, aún dentro del círculo de familia, nunca debemos olvidar lo que la oración es capaz de hacer. Me vincula. Empieza a generar algo maravilloso cuando yo empiezo a orar por una persona. Dijo un hombre que se llama Sidlow Baxter: la gente puede rechazar nuestro mensaje, oponerse a nuestros argumentos, y eso nos ocurre aún con hijos, con cónyuges, con compañeros de trabajo. Dice, pueden oponerse a nuestros argumentos, despreciarnos como personas, pero están indefensos ante nuestras oraciones. Indefensos. Cuando empiezo a orar por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por ese novio, por esa suegra, por ese suegro, por ese jefe, empiezo a orar por esa persona y algo empieza a ocurrir. El pastor Satirio dos Santos, que nos ha visitado en 3 oportunidades. La última fue a nuestro aniversario de iglesia, mitad del año pasado. Mi mentor, un hombre al que respeto y admiro mucho, lo conocí de casualidad. En Dios no hay casualidades. Llegué ahí porque alguien no pudo ir a una actividad. Sixto Porras no pudo ir y me pidió que fuera ahí. Y no hay nada peor que llegar a un lugar donde a usted no lo invitaron. Y que no solo eso, sino que el que esperan es al famoso. Y el que está en la foto es el famoso. Y aparece usted. Y ahí estaba yo, salvándole la tanda a Sixto, y no sabía que era una cita de Dios para conocer a este hombre. Dios me llevó ahí. Me ha acompañado durante aproximadamente 15 años como un mentor. Conocer su historia de él como misionero, como hombre de Dios. Un hombre íntegro. Íntegro. A partir de su ministerio han nacido 700 iglesias de este hombre y de su esposa. 700. Iglesias en lugares
increíbles, como Bután, que es un país que ni usted ni yo sabíamos que existía. Y ahí ha sembrado iglesias ese hombre, extraordinario. Recibe un llamado siendo muy muchacho para ir a Cúcuta, Colombia, a sembrar una iglesia. Le dice a sus autoridades, le dicen: sí, te apoyamos en todo, sos un hombre de Dios, todo, pero en este momento nos agarras con las arcas vacías, no tenemos para apoyarte. No hay problema, bendíganme. Agarra a su esposa, a él, a sus 3 hijos y atraviesa la Amazonía caminando, a caballo. Se han hecho varios documentales de la historia de Satirio dos Santos cruzando la Amazonía para llegar a Colombia. Una cosa increíble. Escribió un libro que se llama El apóstol de los pies sangrantes, que es su testimonio de ese. Y yo cada vez que estoy con él, muchas veces me ha tocado, le pregunto y me cuenta y hablamos, porque es realmente un hombre extraordinario. Uno de los episodios en esa travesía fue llegar a un río impasable en ese momento, por caudaloso, por ancho. Normalmente podían llevarlos al otro lado en una barcaza, pero estaba de temporal antes, estaba temporal ahora y hay temporal por rato. Así que eso hacía que el cauce del río estuviera lleno de troncos, de árboles que se había traído la correntada. Entonces nadie podía cruzar en barco. Entonces él pregunta: ¿cómo hacen para pasar al otro lado? No se puede. Hasta que pare esta cosa, no se puede. Pero veo que ahí hay una pista de aterrizaje. Aquí vienen aviones. Sí, hay una pista de aterrizajes, pero tiene años de no haber aviones aquí. Entonces él se va y ora: Señor, voy respondiendo a tu llamado, a tu propósito. ¿Quieres que llegue a Colombia? ¿Quieres que sea tu servidor en Colombia? Que funde una iglesia en Colombia, en Cúcuta, Colombia. Así que aquí estoy. Entonces se va a la pista de aterrizaje, se para ahí, calcula dónde es que está Brasilia, norte, sur, Brasilia, aquí está. Y entonces, después de haber estado orando, grita y ora: Brasilia, Brasilia, envíame un avión en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Había alguna gente viendo? ¿Qué pensaría usted de alguien que haga eso? Por supuesto que pensaríamos que le falta un tornillo. Esa es una posibilidad. Y la otra es que sea un hombre de Dios. Llegó al sótano donde estaban su esposa y sus 3 hijos pequeños. Estaban ahí esperándolo, en el sótano de una iglesia donde le habían dado albergue mientras tanto. Así que llega, es un pequeño pueblo en una ribera ahí de la Amazonía, y llega y le dice la hermana Nair, una mujer de Dios extraordinaria, le dice: ¿y qué? ¿Cuándo nos vamos? Dice: mañana nos vamos. Ajá. Ay, qué bueno. ¿Y cómo nos vamos? En avión nos vamos, mañana. Entonces alistan los maritates. La noche se despiertan, se levantan, desayunan, ¡pum!, a la pista de aterrizaje. Y ponen sus valijas ahí, ponen sus valijitas ahí. La gente se queda viéndolos, tiempales sin que aparezca un avión ahí. Pero de repente se oye el ronquido de lejos. Y luego ya se ve el avión. Y aterriza un avión del ejército de Brasil. Aterriza. Y el pastor Satirio le dice: cojan las maletas, vamos. Y se van a pararse a la orilla de la escalinata. Se abre, bajan la escalerilla y se baja un oficial de alto rango del ejército brasileño. Es el que se baja. Y el pastor Satirio está ahí. Y el oficial mayor se acerca, lo vuelve a ver y le dice: usted es el hombre a quien en un sueño Dios me dijo que viniera a recoger hoy. ¿Sabe qué pasa? Que nos hemos hecho demasiado naturales. Nos hemos hecho demasiado naturales. Creemos que podemos y sabemos. ¿Sabe una cosa? Ni podemos ni sabemos. Necesitamos orar y pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo,
Porque somos sobrenaturalmente naturales y naturalmente sobrenaturales. La segunda palabra es una palabra muy importante que nos lleva a una dimensión de conocimiento diferente, absolutamente diferente. Es la palabra revelación. Cuando nosotros venimos a este libro, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que es el que lo inspiró, que nos lo revele, que nos produzca hambre, sed de esto. Se llama revelación. Todos estamos en un proceso. La falta de oración aletarga esto. Dice, capítulo 10, verso 13. Es Pedro orando, ha pasado 3 años con Jesús, ya vino el Espíritu Santo, él recibió muchas lecciones, pero no termina de entender que el Dios del cielo no solo ama a los judíos, no solo ama a los israelitas. Entonces ahora quiere darle una lección. Lo que está pasando ahora es que el curso de la iglesia va a cambiar. Ellos que creen tener el monopolio de Dios se van a llevar una gran lección. Verso 13. Levántate, Pedro. Acaba de una visión, una sábana aparece, reptiles, animales que ellos no comen. Levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Es aquella comida que no es mala, que no está contaminada, que no es inmunda, dirían ellos. Por segunda vez la voz le insiste. Lo que Dios ha purificado, está preparando su corazón para el encuentro que va a tener con quien él considera un pagano, a que Dios ama y a quien Dios anda buscando. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esta revelación derriba mis prejuicios. Es que mi abuela me dijo, es que siempre me enseñaron esto, es que esto es lo que me dijeron. Nosotros necesitamos entender que es Dios quien quiere derribar mis prejuicios, dándome revelación, y esa revelación viene a partir de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión divina, solo provista por Dios a través de su palabra. Y ahí está Pedro, siendo trabajado por Dios para poder entender una gran lección. Dios tiene un propósito. Cuando por fin llega de Jope a Cesarea, allá llega a ese lugar, es maravilloso. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre los militares y amigos y vecinos de aquel hombre llamado Cornelio. Expresión de Pedro, 10:34. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Es interesante, Pedro pudo haber cedido al hambre. Voy a parar aquí de orar, me voy. Se quedó un rato más, hizo un esfuerzo más por quedarse. No era una hora fácil, es el mediodía, y le vino una revelación que cambió el rumbo de la iglesia. Escribía en mis notas, la revelación produce renovación. Todos queremos renovarnos. Todos queremos que como dice Pablo, es cierto que el estuche se va deteriorando, pero por dentro nos vamos renovando. Vamos refrescándonos. La revelación produce renovación. Ejemplo a la inversa. Ahora el que necesita renovación es Cornelio. No sabe mucho, no termina de entender, no termina de ser una mente pagana. Y cuando Pedro aparece, ¿qué hace Cornelio? ¿Usted recuerda? Dice que se tiró al piso, así. Y lo adoró. Eso es lo que dice la Biblia. Es su mentalidad pagana. Necesita renovación. Dice, verso 25, Cornelio salió a recibirlo
y postrándose delante de él le rindió homenaje. La palabra la busqué, la rebusqué en el diccionario del griego al español y viceversa. Es la palabra proskuneo y significa adoración. Significa poner la cara contra el piso en señal de adoración. Lo suavizó mucho la NVI. Lo adoró. ¿Qué hizo Pedro? Verso 26. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Nuestro Señor quiere ir refrescando nuestras vidas mientras vamos dejando nuestras necedades e ignorancias. La oración es un vehículo que me lleva a una dimensión donde empiezo a entender, donde mi espíritu, mi mente empiezan a conectarse y a trabajar para que Dios se revele. Para que Dios se revele. Tuve la oportunidad de cuidar a mis dos nietas junto con Gis, mi esposa, durante unos días. Mi hija tenía una tarea ministerial y nos pidió que si podíamos. Así que nos comimos nuestras espinacas y nos fuimos a atender a nuestras nietas, una de 3 años y otra de 9 meses. No es tarea fácil, solos, duro, estuvo buenísimo. Pero una de las cosas que me pasó fue que noto algo que es muy común de los bebés, de las niñas, en este caso de mi nieta mayor, Olivia, que es muy común, que es ese ego, esa todo para adentro, y más que ha sido tan amada, los tíos, los abuelos, todo el mundo presente, los papás, todo el mundo chineándola. Entonces yo aparezco feliz de que llegó el abuelo, hola Oli, llegó abuelo. Mi regalo, y yo, mi regalo. Mi amor, pero aquí está abuelito, aquí está el abuelo. Y mi peluche, mi peluche, ¿dónde está? Y uno se siente feo, porque uno quisiera que lo quieran, no por el peluche que trae en la mano, pero es que es una bebé y tiene que aprender, y en esas estamos. El tema es que nos parecemos demasiado a Oli, demasiado, porque las veces que aparecemos ahí arriba es para pedir algo, no para estar con él. De hecho, fue providencial porque estoy hablando con mi esposa del tema de la necesidad de poder enseñarle a nuestras nietas que no son el centro del universo, que son muy amadas, muy queridas, que es todo lo que usted quiera, pero que no tienen que valorar a la gente, no solo lo que traen en la mano. Y eso es algo que Dios tiene el interés de enseñarme a mí también. Y estaba oyendo a mi hija cantar en la iglesia donde ellos sirven, y la canción que ministró en la mesa del Señor me llegó muchísimo. Vea una porción. Le pedí a producción que la tradujera. Ella sirve en una iglesia de habla inglesa allá. Y vea esta canción, lo que dice. Calibra nuestra. I'm sorry when I've just go through the motions. I'm sorry when I just sing another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Let's sing, I'm sorry. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Let's sing together. I'm caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings.
just want you and nothing else, nothing else. Y el papá derretido. Y el papá derretido. No paren de orar. Y no solo eso, sino ven por él. Decía, perdóname cuando canto otra canción, perdóname cuando lo que vengo es a pedir bendiciones y bendiciones, las cuales él como papá bueno quiere darnos. No, que nunca se me olvide que lo más valioso eres tú. Eres tú. Es él. Es él. Última palabra relacionada con este pasaje extraordinario de Hechos capítulo 10, que responde a la pregunta ¿por qué hay que orar siempre? Porque la oración me lleva a la dimensión de la unción, de la presencia de Dios. La gran mayoría de nosotros estaríamos más preocupados porque nuestro teléfono perdió carga que nuestro corazón y alma perdió potencia en Dios. Sentiríamos una alarma casi que de asfixia porque estamos a punto de quedarnos sin batería en el teléfono. Pero no tenemos la misma preocupación cuando empezamos a dar señales de frialdad. Dice en el discurso que está Pedro predicándole a Cornelio y a toda la barriada y a todo su regimiento, a los que haya llevado. Verso 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Ni siquiera hizo un llamado. Recuerda, esta es su tarea. Le toca leer Hechos capítulo 10 ahora que estés en casa, y la mitad del capítulo 11. Lo que ocurrió fue que sin llamado, sin oración, ¡pum!, el Espíritu de Dios cayó sobre todos ellos. Empezaron a hablar en lengua. Fue una cosa impresionante. La unción es para traer libertad. Había una canción de mi tiempo allá a los inicios de los 80 y yo me convertí en el 81, sí es cierto, por ahí poco tiempo después empezó una canción a sonar mucho de la unción. Decía, la tengo, no la entiendo, pero la tengo. ¿Sabe que en boca de Jesús eso no tendría sentido? Porque Jesús dijo para qué era. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ¿se acuerda? Proclamar las palabras de Dios, para hablar del año agradable de Dios, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Hay un propósito. Estamos ungidos para traer libertad. La oración no tiene ningún sustituto. No hay forma. De hecho, que alguien ore por mí es bueno. Yo agradezco tanto cuando alguien ora por mí. Lo agradezco, lo necesito tanto, la urgo tanto, pero ¿sabe algo? Hay una oración que no puede ser suplida. Es la oración que yo hago por mí mismo. Porque hay cosas que puede lograr la oración de otro, pero hay cosas que no. Que yo necesito presentarme delante de Dios. No tiene sustituto. Es una unción que nos permite cumplir la misión. Entender para qué oro. ¿Por qué oro en aquello que entiendo es el reto de Dios para nosotros? La vida de iglesia es desafiante. Es una idea de fe 24/7. Ahora Meli oraba diciendo, bueno, por ejemplo, ¿cómo se sostiene algo como esto? Dios, su gracia a través de la gente. Punto. No hay tío rico, no hay. Hay un Dios poderoso y una comunidad fiel. Y decía Andrew Murray, cuando yo trabajo. Cuando oro, Dios trabaja. Y yo tengo que entender que así es. Uno de mis textos bíblicos para predicar
Es un salmo raro que dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero el que da victorias es el Señor. Hay una parte que le toca a usted, hay una parte que me toca a mí, pero hay una parte que solo Dios puede hacerlo. Solo su gracia, solo su poder, solo esa unción maravillosa que trae revelación y que trae conexión con la gente. Escuchaba la historia de un golfista, Arnold Palmer. Ya falleció. Oía de su influencia, de cómo logró que el golf fuera mucho más popular, no solo de élites, de su corazón generoso, muy destacado, muchos premios. Arnold Palmer. Y el rey de Arabia Saudita lo invitó a un partido de exhibición. Estaba muy halagado que haya ido, de verlo jugar. Y cuando terminó todo, estaban conversando y le dijo que quería hacerle un regalo, que si podría decirle qué le gustaría que le regale el rey de Arabia Saudita. Y él pensó, no necesito nada. Pero le dijo, regáleme un palo de golf. Me lo firma y lo voy a poner en algún lugar de mi casa para acordar de esta visita tan grata a usted. Al día siguiente tenía su palo de golf con algunas cosas ahí, era un adorno, palo de golf y un sobre. El sobre era el título de propiedad de un campo de golf en los Estados Unidos. Le regaló un club de golf en los Estados Unidos. Buceó con su gente toda la noche y le compró un campo de golf. Me parece que cuando Pablo dice en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Ojo, al que puede hacer mucho más de lo que puede imaginar o pedir. Ese es Dios, nuestro Padre. Y ese ejemplo debe trascender lo material. Reaccionamos orando ante cualquier circunstancia. Si la respuesta fue no, gracias y hecho para adelante, tú sabes más que yo. ¿Sabe que la primera propiedad que íbamos a comprar como iglesia hace 30 años era muy pequeñita? Seguro del tamaño de la fe de nosotros los pastores. Era un pedazo de tierra muy pequeño. A ese Dios que nos invita a hablar con Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros imaginamos o pedimos. La ironía es que no hablamos con Él, porque creemos que podemos y que sabemos. Póngase de pie, por favor. Es un buen momento para cerrar nuestros ojos, ¿sabe? Escúchame, nada más, no me mires, por favor. Trata de mirar hacia adentro, de concentrarte por un instante. Dice en Lucas 11:1 que Jesús estaba orando. Y acto seguido sus discípulos se acercan y le dicen, ¿por qué no nos enseñas a orar? Enséñanos a orar. Se aprende a orar orando. Quizás sí, Señor, no soy muy ducho en esto. Perdóname si me equivoco. Quiero hablar contigo, quiero contarte cómo me siento, las cosas que me están pasando. Y saber que me estás escuchando, el Dios del cielo, el creador del universo me escucha. Este es un buen momento para orar. No para que te dejes guiar por mi oración, sino para que ores tú. A ver, 30 segundos, tú y Él.
Y dijo, y tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, busca a tu Padre que mira tu secreto, y tu Padre que mira tu secreto te recompensará. Parece ser que hay muchas recompensas que nunca han llegado. No porque Dios Padre no quiera, sino porque nosotros no hacemos nuestra parte, que es venir y hablar con Él. Porque asumo que sé y asumo que puedo. Y realmente ni sé ni puedo. Señor, te quiero pedir que nuestro corazón nos convierta en una iglesia que ora. No quiero permitir que ningún modelo sea capaz de atraparnos. Quiero aprender a abrir los ojos y que mi primer pensamiento sea para el Dios que me dio descanso y el único que me puede ayudar a enfrentar el día. Permite, Señor, que nuestro corazón sea sensible, porque qué maravilla es pensar que una iglesia, cada una de las personas que la componen, una comunidad de fe como esta, ora sin cesar en el lugar donde está, bendiciendo su país, su tierra. Ve las noticias con corazón de alguien que ora, intercede. No solamente se deprime o se asusta, ora, ora, ora. Bendice a su jefe, a sus compañeros. Bendice su empresa, la que trabaja. Bendice la escuela por la que pasó al frente. Bendice, ora, intercede, clama, ruega. Decía Martín Lutero, cuando no puedo orar, canto. Yo sé lo que es eso. A menudo me monto en la letra de una canción para orar y decirle a Dios algo que a alguien se le ocurrió y que mi mente pequeña no. Pero lo hago mío, las hago mías, son mías ahora. Señor, gracias por ser un Dios tan real, tan maravilloso, capaz de responder la oración por un diente, pero también por un avión. Solo te pido, Señor, que una vez más tu palabra despierte algo en nosotros. Dice, oren sin parar. Bendeciré a los de mi casa. No podré reaccionar de otra manera frente al pan del día agradeciendo. Camino a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo. Seré un factor de bendición. No soy un espectador normal de las noticias, porque son una agenda de intercesión, de oración por mi país, por el mundo en el que vivo. Señor, que subir en oración nos permita conocer al Salvador de este mundo, que es Jesucristo. Señor de todo, dijo Pedro en el discurso que lanza a Cornelio. El Señor de todo y de todos. Es el que manda. Señor, que ninguno de nosotros salga de este lugar sin Jesucristo como Rey de su vida. Te entregamos nuestro ser, nuestra vida,
Tú nos conoces, sabes el tipo de barro que somos, complejo. Aquí estamos anhelando más. Igual que María, escogemos estar a tus pies, aprendiendo, Señor, cómo se vive la vida, cómo se vive la fe cristiana. Tomamos un momento para bendecir la iglesia en Costa Rica. Bendecimos a cada sacerdote pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que la Biblia sea el centro de revelación. Pedimos por cada pastor, cada pastor. Pedimos que nuestra Costa Rica viva un avivamiento. Al ver nuestro deterioro, al ver lo que está ocurriendo, no solamente puedo convertirme en un factor de negativismo más. Somos el pueblo de Dios, la sal y la luz de esta tierra. Nosotros oramos y actuamos. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Conviértenos de personas pasivas en agentes de cambio que saben llevar sus realidades a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por la pasión de nuestros músicos. Gracias, Señor, por la fidelidad de nuestros anfitriones que llegan antes que cualquiera a acomodar, a limpiar, a servirnos la copa y el pan. Los bendecimos a ellos, a sus familias. Gracias por nuestros técnicos de producción. Gracias. No quiero dar nada por sentado. Gracias por nuestras maestras de niños. Esa pastoral maravillosa que siembra la buena semilla en el corazón de nuestros hijos y nietos. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti. Bendecimos nuestra semana. Cada día nos presentaremos delante de ti, Señor, porque sin ti no podemos, sin ti nos morimos. Perdóname cada vez que me ha aparecido delante del trono a reclamar un peluche, olvidando que lo más maravilloso de la oración es que me permite estar corazón a corazón con Dios el Padre. Gracias por eso. Gracias por esto. En el nombre de Jesucristo. Que así sea, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho.